Es tiempo ahora de abrir el momento de nuestra charla que tenemos cada semana con estas personas que nos visitan y que, bueno, se convierten en ya... uno de ellos es nuestro contertulio de cabecera, Juan Luis Arostegui. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a alguien que nos visita por primera vez en esta mañana. Ella es Julia Ferreras, que viene además representando al partido Ceuta Ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar. Nos cuesta muchísimo trabajo que venga alguna mujer a la tertulia y yo lo agradezco muchísimo que estés aquí, que también nos des tu punto de vista como política, como ciudadana de esta ciudad y bueno, y que cortes cuando tú quieras al señor Arostegui, que no te va a dejar. Me dais mala fama y así no prospero yo. Así no levantas cabeza. No. Bueno, pues hemos estado escuchando durante los últimos minutos aquí en la mañana sobre este Día Mundial, esta conmemoración Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hemos tenido esos 3 testimonios. Sanidad en nuestra ciudad ha hecho un balance del programa de detección del cáncer de mama con más de 1000 mamografías hechas durante 2022. Se estudia ampliar la franja de edad. Para prevenir ese cáncer lo vemos estupendo, pero ellas desde ACMUMA sobre todo se quejan de que hasta Algeciras para recibir un tratamiento es para ellas un suplicio. Ferry, helicóptero, muy bien, van cómodamente, muy bien, pero los problemas de meteorología las dejan aquí en Ceuta y no pueden llevar a cabo su tratamiento. Hay días que no se tienen ganas ni de levantarse de la cama o del sillón y tienen que hacer un viaje. La odisea del transporte, como la escasez de medios de la ciudad autónoma, hace que los afectados pues se vean más agravados y parte de eso nos han contado en esta charla. A ver, ¿qué podemos decir sobre esto? Que nos haya dicho ya. Efectivamente, bueno, la última vez que hicimos tertulia, hace 15 días, porque la semana pasada fue festivo, sí, tratamos de manera específica el tema de la sanidad en Ceuta. Sí, y además lo vamos a retomar, estuvimos hablando con el doctor Roviralta, ahora por una situación personal no puede estar con nosotros, pero en breve sí, compartirá con nosotros y seguiremos hablando de ello. Y ya en esa tertulia, precisamente Enrique Roviralta ya adelantó algunas cosas interesantes, y sobre todo un diagnóstico general del problema grave que hay en Ceuta con la sanidad. Hoy nos repetiríamos si volviéramos a explicarlo, pero bueno, no está de más las cuestiones más importantes volver a ponerlas de manifiesto, ¿no? Y yo creo que aquí hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante, y es que la población de Ceuta tiene que tomar conciencia de las situaciones y tiene que tomar conciencia de que las cosas no se cambian si no hay un impulso colectivo que las haga cambiar. La sanidad en Ceuta, decíamos el otro día, y yo creo que es lo que está sucediendo, está muy en precario, y además se está produciendo un proceso de trasvase de la sanidad pública a la sanidad privada. En sanidad privada, la gente que tiene dinero y puede hacerlo, se costea todo su tratamiento y todas sus consultas y todo en la península. Unos van a Sevilla, otros van a Málaga, otros van a Cádiz, según el tipo de enfermedad que tengan o las facilidades que tengan en su vida familiar. Y esto es algo que va cada vez en aumento, cada vez más. ¿Qué es lo que sucede? Que queda la sanidad pública para los pobres, para quien no puede costearla. Como los pobres casi no tienen voz y la voz tampoco le importa a casi nadie, pues entonces no hay una preocupación por mejorar la sanidad pública. A mí me parece inconcebible, por ejemplo, que en Ceuta todavía no haya una unidad de radioterapia, con lo que se ha peleado, con lo que se ha explicado, con lo que se ha luchado, con lo que se ha dicho, con las razones que se han esgrimido, con los argumentos que se han dado, impasibles. Es igual, le pagamos el traslado. Cualquier persona que hable con algún afectado, como tú acabas de exponer, dice, no se puede ni uno ni imaginar, porque claro, quien está fuera de la realidad, digamos, del paciente, y que trabaja con números y con papeles, pues vamos a ver, si yo le pago que vaya, el helicóptero tarda 7 minutos. Pues, ¿qué pasa? Te van 7 minutos, te van a decir, te bajas, te coges un taxi, todo pagado, te meten en el hospital, te vienes para acá. Y cuando uno está viviendo eso,
Son 7 minutos de vuelo, pero llega al helipuerto, después a otro helipuerto, dice, y con el tratamiento dispensado es horrible. Dice, es una cosa que no se puede uno ni imaginar. Da igual, no importa. En Ceuta casi nada le importa a casi nadie. Y está la raíz del problema. Da igual que tratemos de un cáncer como de cualquier otro tipo de enfermedad. Hoy aquello lo que hacen es balones fuera, ¿no? Las criaturas, como lo explicaba también Enrique el otro día, es que no tienen capacidad ni posibilidades de hacer más. Y es verdad que a mí me consta que la gente que está en el hospital y tal, el equipo humano es bueno y se esfuerza, o sea, no se le puede poner un pero. Hay otras cosas, ¿no? Pero que efectivamente reivindicaciones en el plano profesional que llevan toda la razón del mundo, que van quizá por otro ámbito que no preocupa al conjunto de la ciudadanía, aunque también tiene después su incidencia en la calidad. Pero, de luego, la falta de modernización del sistema sanitario en Ceuta es un problema enorme y, desgraciadamente, los gobiernos no han querido nunca asumir esto de manera vamos a llamarle comprometida, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo pone buenas caras, pone tal, pero todos son en definitiva dar largas, ¿no? Y en Ceuta, pues la gente que puede se paga los tratamientos fuera y el que no puede pues tiene lo que da la sanidad pública, que es poco y no hay más. Pero yo no me quedaría solamente, me parece fundamental lo que ha dicho Juan Luis. De hecho, gran parte de la ciudadanía llevamos reivindicando la necesidad de una unidad de radioterapia en nuestra ciudad ya durante años, pero es que no es el único servicio o no es lo único que falta en nuestra sanidad en Ceuta. Hoy mismo nos levantábamos con la noticia de la necesidad de que nada más que tenemos 2 oncólogos en el hospital. Que aunque, como bien ha dicho Juan Luis, una reivindicación por parte de los profesionales que a lo mejor no va tan centrada en el paciente, sí que va a dar una calidad de vida o una calidad al servicio de los pacientes, pero es que no solamente eso, me voy a ir a mi ámbito. Psicólogos y psicólogas. Lo que no puede ser, han nombrado a ACMUMA como Asociación de Mujeres Mastectomizadas. En el caso de hoy que hablamos del cáncer de mama, también tenemos la Asociación Española contra el Cáncer. Lo que no se puede permitir es que esas asociaciones asuman lo que le corresponde asumir a la sanidad pública. Las asociaciones, y yo trabajo en una, somos necesarias, pero somos necesarias como complemento. No podemos asumir responsabilidades que le corresponden a la sanidad pública, como por ejemplo la atención psicológica. Psicólogos y psicólogas que atienden a pacientes con cáncer son psico-oncólogos, tienen una formación especializada y son necesarios. Son muy necesarios para el paciente y para su familia. Terapéutico, efectivamente, tanto a pacientes como a familiares. Además, en una situación que en nuestra ciudad encima es especial, porque el tratamiento que están recibiendo no lo están recibiendo en su zona de confort, en su hogar, en su círculo, sino que se tienen que desplazar. Por lo tanto, a nivel psicológico, el desbarajuste es muchísimo mayor. Tampoco tenemos ese servicio aquí. Y al final, como bien decía Juan Luis, es una suma que nos encontramos con que no solamente no se moderniza nuestra sanidad pública, sino que parece que vamos hacia atrás. Y además que son personas que se tienen que trasladar fuera, pero que tienen hijos en edad escolar, que hay que llevarlos al colegio, con quien dejan a los niños. Todo eso va acumulando una serie de tensiones, ¿no? En un momento en el que lo más importante es dedicarse simplemente a la enfermedad y a estar tranquilos y relajados y no coger un helicóptero ni un barco. Una pregunta, Juan Luis, que no sé si tú lo sabes. Obviamente Igesa se hace cargo de ese viaje, pero ¿te lo pagan a priori o te lo pagan a posteriori? Porque en otro tipo de evacuaciones, yo por ejemplo personalmente he tenido que presentar lo que me haya costado y después me lo han pagado. Sí, lo que pasa es que es verdad que hay algunos mecanismos del Ayuntamiento adelanta. En caso de las personas que no pueden pagarse un efectivamente, helicóptero. le adelantan el importe de los billetes o lo que sea y después pero sí, es que el problema es que lo que falla es el sistema. Bueno, y hablando ya si hablamos de salud mental, mejor que nos pongamos todos a llorar, porque eso aquí en Ceuta parece es un tabú, aquí no existe, ¿no? O sea, es algo da la sensación de que la Ceuta que vivimos en 1950, ¿no? En todos los lugares de nuestro país, más o menos,
es verdad que no es homogéneo, pero prácticamente hay un avance en la modernización de los servicios públicos, de la sanidad. Hablamos de tema oncológico, salud mental, de medicina preventiva, todas estas cosas que son relativamente modernas, a las que se le da importancia ahora, porque la tienen, que se está intentando. Aquí en Ceuta suenan como a chino. O sea, aquí hay un problema muy serio, por ejemplo, de atención psicológica a adolescentes, ¿no? Es curioso porque además se trabaja el bullying, se trabaja todo este tema de acoso escolar, se trabaja el suicidio, pero no tenemos una unidad, por ejemplo, para los pequeños. No hay nadie, claro, pero ahí tú fíjate, hay campañas fuertes aquí, sobre eso. El problema es que todo el mundo habla y casi nadie después se compromete para hacer. Y mira, por ejemplo, en el tema de los adolescentes, la salud mental de los adolescentes, no sabemos calcular todavía bien el impacto que ha ocasionado el confinamiento y todo el proceso de la COVID. Eso ha sido más duro de lo que parece. Bueno, más o menos todo el mundo sabe que ha sido convivir con la muerte tanto tiempo, con la amenaza de la muerte, sin libertades, no poder salir a la calle, todo esto que parecía una cosa tan irreal y que fue real, ha tenido un impacto en la vida de todos los ciudadanos, unos más, otros menos, evidentemente, pero entre la gente joven ha tenido un impacto enorme, que no se está calibrando bien. Hay montones de chavales entre 14 y 18 años con depresión, con ansiedad, y esto es una situación complicada que en Ceuta no encuentra ninguna respuesta institucional. Lo único que puede hacer es buscar un psicólogo en la península. Si tiene suerte y dinero, claro. Siempre tiene que tener en Ceuta suerte y dinero. Si no tiene suerte y dinero, estás muerto. Y entonces, claro, ¿y por qué esto no se acomete? ¿Por qué una cosa que es tan necesaria, tan obvia, en Ceuta hay una resistencia tal a impulsar todas estas cosas? Y esto, aunque haya que decirlo una y otra vez, esto es nada más que otra consecuencia del abandono que sufre esta ciudad. Esta ciudad no está gobernada en el buen sentido de la expresión. Es decir, no hay aquí unas instituciones públicas que se preocupen de los ciudadanos e implementen políticas para resolver sus problemas. Aquí hay una especie de inercia administrativa. De externalización, además, muchas veces de servicios. Quien sea está allí en Madrid haciendo sus cosas, de vez en cuando se acuerda que, y lo de Ceuta, sí, mira, espérate, pum, pum, y venga, cambian la fecha y sigue. Es una cosa realmente pavorosa. Pero a mí y siempre lo digo porque es que si no parece que yo siempre que cuando yo daba clase a los chavales siempre decía, cuando hay cuando tú tienes un problema, tú tienes una parte de culpa, seguro, tú tienes una parte de culpa. Lo primero que tienes que hacer es buscar tu parte de culpa y arreglar tu parte de culpa. Y después la de los demás. A lo mejor tu parte de culpa es un 1 por 1000, probablemente, en algunos casos, otros no, pero en algunos casos, pero siempre tiene un poco de culpa. Cuando hacemos este diagnóstico de esta ciudad tan mal gobernada, con tanta desidia, con tanta precariedad, con tanto desfase, con tanta obsolescencia en todos los ámbitos de la vida, ¿y los ciudadanos no tenemos culpa? Eso me parece importante. Algo tenemos, ¿eh? Algo tenemos, ¿eh? Algo tenemos porque aquí todas estas cosas pasan delante de nuestra vista, todos las vemos, todos nos lamentamos, unos más y otros menos, todos en algunos casos nos estremecemos y al final todos nos dedicamos a la indiferencia esta que hemos instalado como modelo de conducta, ¿no? Y bueno, pues vale, no se puede hacer nada, cada uno se busca la vida como buenamente puede y hasta aquí hemos terminado. Esa es nuestra responsabilidad. La gente de Ceuta tenemos mucha culpa de las cosas que nos pasan. Julia. Es que además en Ceuta confluyen diversos factores que la convierten en un caldo de cultivo para que proliferen los trastornos psicológicos entre los adolescentes. Tenemos una política en cuanto a vivienda, en cuanto a desempleo juvenil, emancipación, que colocan a los jóvenes en una posición muy complicada y muy vulnerable, en la que el sentimiento al final predominante es la desesperanza. Es que además, Juan Luis, creo que ha hecho una exposición de esa indefensión aprendida que ya tenemos, de las cosas están muy mal, pero no hacemos nada para cambiarlas, como que ya hemos asumido esa etiqueta y hemos aprendido que hagamos lo que hagamos, nada se va a solucionar en esta ciudad.
y totalmente alejado de la realidad. A mí se me quedan todavía vamos a cambiar. Pero, sí, quería decir algo. No. Vamos a cambiar de tema porque hoy tenemos poquito tiempo, pero no quiero dejar de tocar la visita que vamos a recibir la próxima semana, el miércoles, el día 26 de octubre, de la ministra de Política Territorial. Dicen que si nada se tuerce vendrá a presentar in situ el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Recoge una inversión récord de más de 350 millones de euros para ejecutar durante el próximo cuatrienio. Vivas, el presidente de la ciudad, ha dicho que, bueno, en este primer balance así visto por encima, pues ve que el plan es positivo y que espera sea completado en cuestiones estratégicas. Yo voy a puntualizar, te dejo hablar, pero nada más que quiero puntualizar una cosa. Se habla de la cifra récord de 350 millones, pero no podemos olvidar que de esos 350, 200 van para el famoso cable. Por lo tanto, ya el montante va bajando, que además se presentan unas cuentas totalmente desordenadas, que no se concreta absolutamente nada. Se habla de temas muy generales como el puerto, pero no se concreta absolutamente nada. Simplemente puntualizar. Hablan esa cifra de tan un nuevo bonita modelo que económico en te infraestructuras y vivienda y en servicios públicos. Mira, si esta mujer va a venir a Ceuta es porque tiene la cara más dura que el cemento armado. Así me gusta, dándole la bienvenida a Juan Luis. No, haciendo las cosas como son. O sea, esto que han hecho es una tomadura de pelo que de verdad es difícil de digerir, ¿eh? O sea, primero, aquí estamos acostumbrados a que en Ceuta nos tomen el pelo. En Ceuta nos engaña casi todo el mundo siempre, ya lo hemos asumido, parecemos tontos, y entonces la gente va, lo aprende y dice a los tontos aquellos decirles cualquier cosa, que aquellos se lo tragan. Y entonces, claro, se llama plan estratégico. Pero claro, por ejemplo, de temas que tengan que ver con, de entrada, la seguridad y las relaciones internacionales las quitamos de en medio, que eso va por otro lado. Bueno, venga, vale. Los cambios estructurales, políticos, administrativos, legales, bueno, eso no, porque eso tampoco, eso mejor en otros ámbitos. Vale. Entonces vamos y vamos a ir apuntando aquí, y, por ejemplo, una medida que me ha llamado mucho la atención, que creo que eso es un cambio radical para la ciudad. Van a reparar la fachada de la delegación de gobierno. Hombre, pues está muy bien. Catálogo de ocurrencias. Está muy bien que arreglen la fachada de la delegación de gobierno. Claro, si eso se mete en una cosa que viene un título, pone Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad, te da una idea de la tomadura de pelo. Ahí lo que han hecho exactamente es un memorándum de iniciativas ministeriales que están algunas ya hechas, otras se están haciendo y otras se piensan hacer. Pero que no tiene nada que ver con la estrategia de lo que esta ciudad quiere ser, ni tiene nada que ver con modificaciones estructurales en ninguno de los ámbitos, y en lo que sí podría tener que ver es lamentable. Por ejemplo, la inversión pública que plantea es una cosa... dicen en el plan estratégico, la vivienda es un elemento clave y fundamental. ¿Vale? Inversiones, cero. Y se comen un pollo, ¿eh? Quiero decir, no hay ni siquiera el pudor de dar una explicación. Entonces lo que dicen lo han metido junto con el rescate del suelo de defensa. Y uno diría, bueno, pues es verdad que esto está bien. Esto es una reivindicación de hace muchos años, es una cosa muy necesaria para esta ciudad y por fin llega. Pero uno lee la ficha y entonces lo que pone es que va a depender del convenio de compra que haga la ciudad. Es decir, exactamente lo mismo que se lleva haciendo los últimos 25 años. El Ministerio de Defensa, cuando lo tiene a bien, negocia con la ciudad lo que le parece bien. Esa negociación da unas cantidades, las que sean, el ayuntamiento paga y el Ministerio de Defensa se desprende de ellos si le parece bien. Pero el Ministerio de Defensa es como una inmobiliaria, funciona como una inmobiliaria. Sus propiedades las vende al margen del circuito administrativo, como si el Ministerio de Defensa no fuera del gobierno de España ni estuviera sometido al control democrático de nadie, sino que allí hay un general que se sienta en una mesa y va vendiendo como si jugara al Monopoly. Vende, pues voy a vender hoy el solar del cuartel de Soria, hoy voy a vender el de Ceuta, y los va vendiendo al precio que le va pareciendo a él oportuno. Eso lleva así 25 años. Eso da, por ejemplo, cosas tan graciosas como que el Colegio del Brul se va a hacer en una parcela que
que es de todos los ceutíes y por la que Ceuta ha pagado 11 millones de euros al Ministerio de Defensa. Esto es lo que se piensa hacer, según pone ahí, con estos cuarteles. Esa negociación se llevó a cabo, se rompió, estuvo a punto de ir a convenio y no fue por las pretensiones absolutamente desorbitadas del Ministerio de Defensa, y eso es lo que pone la ficha que se va a hacer. Es decir, que el Ministerio de Defensa negociará, si quiere, una venta que pagará el ayuntamiento, si el ayuntamiento lo ve bien y si tiene dinero para pagarlo. O sea, dicho de otra manera, nada. Nada nuevo ni nada que no se haya intentado ya. Dice, bueno, muy bien. Y ahora vamos y dice, no, y el segundo pilar es la educación. Y dice uno, vamos a mirar. Resulta que en la educación el gran montante está en los 80 millones de la ciudad de la FP. El circo de los muchachos. Esto, yo... Por ejemplo, para que se vean con ejemplos claros. O sea, tenemos el Centro San Antonio de Educación Especial, ahora mismo hay 135 personas. Y se han abierto ya hasta 6 aulas que se llaman sustitutorias porque son San Antonio chiquititos porque ya no caben. Está un 30%, si sumamos todo, por encima de su capacidad. Hay un centro de 2030, nadie sabe nada. Tenemos centros que están metidos de realquilado en otros, como por ejemplo la Escuela de Arte, como por ejemplo el Instituto de Idiomas. No tenemos ni una sola guardería del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta. No tenemos, bueno, pues de esto no hay nada. De esto no hay nada. Lo único que hay, han puesto ahí la ciudad de los muchachos del hospital militar, y después los aumentos de plantilla que dicen que son de este año, porque están pagados con fondos europeos que están destinados exclusivamente a la formación profesional. Y no se puede decir que la educación es un eje del futuro del plan estratégico, cuando hay una sola inversión, que ya veremos en qué queda, que además, desde mi punto de vista, es una inversión descabellada, y la formación profesional en Ceuta está bien en estos momentos. Todos los talleres, las aulas, todo es relativamente reciente, bien dotado, bien equipado, con cosas modernas. Todo esto se va a tirar para hacerlo reunificado allí. Dicen 80 millones, si contamos todo lo que haya que rehacer los institutos, cuando esto se desmonte, más los equipamientos nuevos, va a superar los 100 millones, si esto se termina haciendo. Porque en una ciudad en la que las ratios son altísimas porque no hay aulas, que no hay centros, que no hay equipamientos ninguno, nos permitamos el lujo de gastar 100 millones en hacer una cosa que ya tenemos, es una cosa disparatada. Seguramente algún día llegará al ministerio alguien, dirá allí, pero ustedes están todos majar. Vamos a hacer las cosas un poco con cabeza, porque esto es lo que está pasando aquí. Aquí tenemos también un problema que ya empieza a ser un problema. La teoría Vivas consiste en que Madrid es imprescindible para Ceuta. Sin Madrid no hay paraíso. Sea que sea quien gobierne, lo que dice Madrid hay que decir Siguana. Esto no es que esté mal, lo que pasa es que tiene sus límites. Es verdad que en Ceuta el peso y la influencia del gobierno de la nación es definitivo, determinante. ¿Eso se traduce en que haya que estar diciendo Siguana siempre a todo? O sea, aquí se le ocurre al primer majara que pasa por la calle, dice, pues vamos a poner en Ceuta un lanzamiento de naves espaciales. Y dice uno, pues una buena idea. Eso crea empleo y mejora la imagen de Ceuta. Entonces tiene que llegar a un punto en el que una persona con un sentido común diga, por favor, vamos a dejar de decir tonterías. Claro, aquí eso no pasa, porque como hoy decía el presidente, ¿no?, o el gobierno, dice, nos parece bien el plan estratégico, pero ¿cómo puede parecer bien eso a nadie? Eso, pero claro, si lo que estamos es en la dinámica de que todo lo que venga del gobierno es bueno por principio, pues nos encontramos que aquí no hay nunca una contestación de nadie. Claro, ¿qué es lo que sucede? El PP y el PSOE, aliados, dan por bueno todo lo que hacen. Lo que queda fuera de eso son los partidos localistas, que quedan con muy poca fuerza, y que queda un partido localista, que es Ceuta Ya, porque me dice, es un partido que nadie sabe muy bien si va o viene, partido gallego. Nadie sabe muy bien lo que piensa de nada. No se sabe si sí, si no, si todo lo contrario, depende del día de la semana. Es un poco desconcertante. Pero incluso aunque lo contáramos, el volumen es pequeño. ¿Qué quiere eso decir? Que en realidad, al final, hay una política que es muy
muy lesiva para los intereses de Ceuta, pero que encuentra poca contestación. Y entonces pues se ejecuta. Entonces, claro, se da carta de naturaleza a las mayores tonterías que hay. Da igual, no importa, uno se le ocurrió una cosa y ahí queda. Esto es un problema para esta ciudad. Pero tú fíjate, después se han dedicado a meter ahí todas las cositas que van haciendo, ¿no? Digo, desde las MAES de Soria... Desde el plan de empleo. Hasta plan de empleo también lo han metido. El plan de sí. empleo está metido en el plan estratégico. En el plan y han estratégico. dejado cuestiones Todo. fundamentales. Porque han metido todo lo que están haciendo. Todo lo que están haciendo, lo que están en los presupuestos, lo que hace cada ministerio. El ministerio del SEPE va a contratar personal, pues lo ponemos aquí. Seguridad Social va a contratar personal, pues lo ponemos aquí. Pero esto ni es un plan estratégico ni es nada, ¿eh? O sea, aportaciones nuevas. Después, si hay una cosa nueva que se ha hecho pública, pero que también está confusa y extraña. Dice, vamos a proponer incrementar las bonificaciones de la Seguridad Social al 75%. Y dice la ficha, pero este último tramo, el 25%, vinculado a actividades formativas. ¿Eso qué quiere decir? Pues nadie lo sabe. Pero ¿saben qué terminará? En que no se hará nada. Porque claro, ahora tú cómo vinculas actividades formativas en el seno de las empresas para que te bonifiquen el 25% adicional. O sea, una tienda que tiene 3 empleados, ¿qué hace? Se pone a darle cursillos a los... Eso cómo se hace en la práctica. Sí, tampoco lo explican. Y todo es todo un bluff. Yo creo que, de verdad, a mí me parece indignante que estas cosas pasen. Porque tú no tienes por qué dar el paso de decir voy a hacer un plan estratégico. Pero si lo hace, hombre, ten un poco de decencia a una cosa rigurosa, a una cosa que de verdad tú puedas ilusionar a la gente y decir, mira, es que vamos a cambiar esto. Además, un plan estratégico no hace falta que tenga 154 folios. Con que tenga 4 es más que suficiente. Porque la estrategia, después otra cosa es cómo se van desarrollando esas estrategias, que eso va a quedar bien, otras muchas cosas. Pero un plan estratégico son ideas fundamentales que determinan cómo va a ser el camino, el futuro, en el ámbito de todos los órdenes sociales, pero desde luego en lo estructural, no en arreglar la fachada. También han metido que van a arreglar los institutos. Dice, vamos a arreglar los institutos. Y tú dices, en plan estratégico van a arreglar los institutos, van a poner la fachada y van a contratar a... Julia. Sí, es que yo me sumo a la indignación de Juan Luis, pero es que a mí no solamente me parece indignante, sino que me parece insultante. Incluso que se dejen fuera cuestiones fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, como la excepcionalidad de Schengen, sí, por ejemplo, que ni siquiera se aborde. Nosotros desde Ceuta ya tuvimos una reunión con la Confederación de Empresarios de Ceuta recientemente, donde ellos también por fin encontramos como un punto de encuentro en esta ciudad. Porque ellos estaban de acuerdo con nosotros a que no se podía, no es un tema que podamos dejar de lado y zanjar tan rápido como se elimina. Bueno, el presidente ha dicho que espera que sí esté considerado en la estrategia de seguridad nacional. ¿Qué espera? Claro. No sabemos lo que es. No sabemos, entonces. Volvemos a lo mismo. Son 154 páginas llenas de paja, en lo que realmente no se concreta absolutamente nada. Tampoco se habla de nuestra naturaleza política. Y ahí Juan Luis sí que sabe, sí que nos puede explicar bien lo que conlleva para nuestra ciudad la etiqueta de ciudad autónoma, el que no se nos considere en igualdad con el resto de territorios. Él sí que se puede explayar bien ahí en lo que supone para nosotros, qué atraso supone para nosotros como ciudad el quedar en esa excepcionalidad eterna de ciudad autónoma. Me parece que son cuestiones fundamentales, estratégicas para el desarrollo de nuestra ciudad, y que es un chiste que que se ignoren directamente y que se le dé ese espacio que deberían ocupar esas cuestiones fundamentales, o la interculturalidad, por ejemplo, lo ocupen arreglos de fachadas, arreglos de institutos o hablar de vivienda. Yo he echado de menos un plan de choque radical de construcción de vivienda pública que dé solución a las necesidades habitacionales que vivimos en nuestra ciudad, que son muy graves. Y tampoco viene absolutamente nada de eso. Yo, más que indignante, le diría insultante. Vamos a pasar a otro asunto. Nos quedan 9 minutos de programa, pero no quería dejar pasar por alto esta huelga de los trabajadores de limpieza del ICD, ¿no? Que bueno, en principio era para unas 72 horas de huelga, pero parece que esto va para largo, ¿no?
Es que yo no conozco muy bien este problema en concreto. Sé que hay un problema de que la empresa dice que no paga porque no cobra, pero no sé las razones por las que el ayuntamiento no paga las facturas. Bueno, el ayuntamiento concretamente parece que es el ICD, ¿no? Bueno, es que a mí me da igual la las razones. La empresa no se puede escudar en no recibo dinero, por lo tanto no pago a sus trabajadores. Tiene una responsabilidad para con los trabajadores. No sé muy bien cuál es el conflicto. Pero en cualquier caso, lo que sí merece la pena cuando suceden estas cosas elevar un poco la visión de estos problemas, ¿no? Porque es muy difícil cuando se dice, ¿no? Llevamos diciendo mucho tiempo, la gente que estamos en la izquierda, evidentemente, ¿no? Es que el neoliberalismo es un problema para las personas, el neoliberalismo perjudica, y claro, mucha gente esto no lo ve o no lo entiende o es difícil para la gente que no está muy metida en las cosas, gente que, bueno, tiene un nivel de preocupación relativamente bajo. Y después, cuando pasan las cosas, ¿no? Dice uno, oye, pues es verdad que algo pasaba, ¿no? Este es un ejemplo claro de esto, ¿no? En nuestro país, la contratación pública ha ido sufriendo modificaciones, casi todas impuestas por Europa, y casi todas basándose en el principio de que lo mejor para todos es que las empresas tengan plena libertad para hacer lo que quieran. La libertad de empresa y con ello la protección del empresario es el elemento clave sobre el que vamos a montar todo el tinglaillo, ¿no? Entonces eso después tiene sus consecuencias, y es que te obligan a hacer determinadas leyes y después las leyes es lo que hay que cumplir. De manera que ahora mismo llegamos aquí a nuestro país y nos damos cuenta que la legislación, la laboral, por supuesto, no protege a los trabajadores, pero también la legislación contractual deja completamente desprotegido a cualquier trabajador que presta servicio para la administración, como es el caso. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque dicen, bueno, que le rescindan el contrato. Rescindirá el contrato si incumple su obligación de limpiar. Los problemas de la empresa y el trabajador son sus problemas. Esto pone ahora mismo nuestro ordenamiento jurídico, que la administración no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre esos trabajadores. ¿Por qué? Porque ha habido cambios legislativos en esa dirección. ¿Por qué hay esos cambios legislativos? Porque manda quien manda. ¿Y quién manda? Pues seguramente los que hoy no cobran, con su voto, son los que han favorecido esas leyes. Quizás de manera involuntaria, supongo. Porque claro, explicar todo esto a la gente que tiene preocupaciones en su casa, con su trabajo, con sus cosas, es difícil, yo lo entiendo. Pero a la gente tiene que entender que la política no es una actividad ajena a nuestra vida diaria. De la política emanan todas las cosas que nos pasan en el día a día. Y por eso es importante, cuando uno va a votar, va a saber exactamente cuáles son las consecuencias de su voto, de cuál es el mapa de problemas, de conflictos, de soluciones que él de alguna forma gestiona con su voto. Eso es muy importante. Ahora mismo, ¿qué sucede? Pues que la legislación española es muy favorable a las empresas, muy contrario a los intereses de los trabajadores y deja a la administración al margen. Conclusión, tú sumas una cosa y la otra y tiene un colectivo de personas que están todo el día trabajando por 4 euros que además ni los cobran, ¿no? El problema es que creo que la radiografía que ha hecho Juan Luis es excelente, que el caso que estamos viviendo ahora mismo con la empresa Hércules, sí. No es una excepción en nuestra ciudad. Creo que no llega a 2-3 meses, lo vivíamos con SAMU, exactamente igual, sus trabajadores sin cobrar. Las navidades pasadas, creo recordar, manifestaciones de trabajadores de Gerón, 3/4 de lo mismo, y al final la estructura es siempre la misma. Y lo de los autobuses. O sea, que es algo que se repite constantemente. Como la ciudad no me paga las facturas que debe, o no paga o no ingresa lo que debe, o no, lo que sea, X, yo no pago a mis trabajadores. ¿Quién termina perdiendo? El trabajador. El trabajador, la trabajadora y, por supuesto, las personas a las que atiende. En este caso es el servicio de limpieza. Ya estamos viendo múltiples quejas de usuarios y usuarias del ICD, de la suciedad que hay, de que es imposible entrenar. Pero es que en caso de Gerón hablamos de personas mayores desatendidas, en el caso de SAMU hablamos de menores desatendidos. Al final, por peleas de arriba,
Los que acaban pagando son trabajadores, trabajadoras y el servicio que prestan. Yo recuerdo que antes se decía, estaba muy bien dicho, decía, no hay cosa más tonta que un trabajador votando a la derecha. A la derecha. Y eso es la verdad. Eso es que es obrero de exactamente así. Y yo creo que la gente tendría que todas estas cosas deberían tener consecuencias. Ese es el problema. Si estamos viendo que esto pasa, tenemos que reaccionar. ¿Qué puedo hacer yo para impedir que estos compañeros se queden sin cobrar? ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer nada? A lo mejor puedo hacer más de lo que parece. A lo mejor mi voto puede convertirse en una ayuda de esos compañeros o de otros parecidos. Creo que la gente tiene que acostumbrarse a reflexionar un poco más y a darle más importancia a sí mismo y a su voto, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que deberíamos cambiar, o deberíamos cambiar entre todos, ¿no? Señores, para hacer un país, vamos a llamarle humano y bueno, hacen falta políticas humanas y buenas. Y las políticas humanas y buenas están en un sitio y no en otro. Esto es así de fácil, porque hay cosas que son muy sencillas y esto es así, eso es muy sencillo. A veces lo más sencillo es lo más complicado de ejecutar. Nos quedan 5 segundos. Muchas gracias por haber venido, Julia Ferrera. Esperemos tenerte con nosotros en otras ocasiones de Ceuta Ya. Y Juan Luis Arostegui, muchas gracias por venir nuevamente a esta tertulia, a esta charla en COPE Ceuta. Muchas gracias. Gracias a vosotros.